Bueno, aquí vamos a ver la sección 8.4 es fricción en bandas, es el último tema del capítulo 8, ya para completar este capítulo. Eh, Aquí en estos problemas lo que tenemos que analizar mucho es el sentido de giro de la banda. Entonces, cómo es que vamos a analizar esto? Acá vamos a tener nosotros un tambor, de momento lo vamos a considerar que es fijo, o un disco, ¿verdad? Ustedes van a ver diferentes ejercicios en los cuales aquí aparece, se le llama tambor o disco. Y sobre esa banda, entonces va a haber, sobre ese disco va a abrazar una banda. Veremos como las bandas que se utilizan en los, aunque esas giran, ¿verdad? Pues una polea, ¿verdad? Puede ser, es una tira, ¿verdad? De un material como una faja, también se le conoce. Y por un lado, vamos a tener una tensión de un lado y una tensión del otro. Cuando nosotros estuvimos hablando, digamos, en capítulos precedentes, cuando decíamos que no había fricción en las poleas, queríamos decir en el fondo que esta tensión de un lado era igual a la tensión del otro. Sin embargo, ahora en este capítulo vamos a analizar el caso en que tenemos algo fijo y queremos jalar de un lado y por otro lado hay una resistencia a ese movimiento. Porque acordémonos que en las bandas lo que tenemos es que pueden haber conexiones con otra más pequeña, por ejemplo, y forman como la transmisión entre una banda entre dos poleas, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de motores o el caso de una bomba, tenemos el motor que normalmente es una polea de diámetro más pequeño que se conecta con otro donde se va a transmitir la potencia del eje del motor al eje de la bomba o de un ventilador. Pero de momento nosotros vamos a tratar este problema. Entonces, este problema consiste en, primero, identificar los puntos de contacto entre el tambor y la banda. Entonces, aquí lo vamos a tomar la banda como si fuera una línea. Entonces, y el tambor es una circunferencia. Entonces, el punto de contacto se da en el punto de tangencia entre la banda y el tambor. Y el otro punto de tangencia va a ser el otro punto de contacto. Entonces todo el ángulo de contacto va a estar dado entre esos dos puntos P1 y P2, que nosotros lo vamos a llamar beta. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora es analizar un pedacito de banda que está entre P y P', que es el contacto que está grabando con el tambor. Vean que acá vamos a tener deslizamiento. Imagínense ustedes que está el tambor y estamos jalando y está algo fijo y hay un deslizamiento, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que pensar, que hay deslizamiento. Pero igual aquí estamos considerando el inicio del movimiento. Entonces lo que hacemos es un zoom de esta parte, que es este que se ve acá. Entonces, por un lado tenemos esta sección de banda. Por un lado estamos jalando una tensión T', que es igual a esta T más un delta T, más un incremento. Entonces acá, para lo que es bandas, siempre vamos a tratar, cuando estamos en esta configuración, en que T2 la vamos a llamar como la tensión mayor y T1 la tensión menor. De forma tal que el sentido del inicio del movimiento se va a dar a favor de T2, o sea, iría en este caso para acá, en el sentido del movimiento a favor del reloj. Entonces T2 imagínense ustedes que ocupan jalar, entonces si quieren que la banda se mueva hacia la derecha, entonces tienen que ejercer una fuerza mayor de este lado para vencer la fricción, que es el contacto que se da entre la banda y el tambor. Entonces, al hacer un diagrama de una pequeña parte, tenemos por un lado la T', que es la T del lado izquierdo más un incremento,
vamos a tener acá una normal, que es el contacto entre la banda y el tambor, y la fuerza de fricción, ¿verdad? Que hemos visto que se opone al movimiento. Por eso que va hacia la izquierda. Acordémonos que el movimiento es hacia la derecha. Y como estamos de un momento considerando el movimiento inminente, entonces esta fricción va a ser amiostático por delta n, o este pequeño diferencial de normal. Y entonces se plantean las ecuaciones de equilibrio. Igual acá se determina que, por ejemplo, que por triángulos semejantes, este ángulo de acá es la mitad de este de aquí, del delta zeta. Y al final se plantean las ecuaciones de equilibrio, tanto en X como en Y. Se combinan y se obtiene una relación entre las tensiones y la fricción. Y luego, entonces, lo que se hace es que se lleva a cero ese límite del delta zeta y obtenemos una relación diferencial entre la tensión y ese ángulo de contacto diferencial, que es despejando esto de acá, al final, e integrando, obtenemos esta relación, ¿verdad? Que es que el logaritmo natural de T2 entre T1 es igual a miostático por beta. Beta en radianes. ¿Ok? Eso tengo que aclararlo. Lo voy a escribir porque no sé por qué no lo puse. Beta en radianes. Importante porque muchas veces a veces nos confundimos. Entonces lo que tenemos que ver básicamente en lo que es bandas, vamos a tener casos diferentes. Uno que es cuando la polea, hay movimiento leve de la polea, hay un problema que tal vez se puede ver, en el cual va a empezar a mover, o cuando tenemos el tambor fijo. Cuando generalmente tenemos tambor fijo, entonces vamos a aplicar esta relación, que es que T2 entre T1 es igual a miostático por beta, ¿verdad? Miostático es el coeficiente de fricción entre la banda y el tambor. Beta es el ángulo de contacto y T2 es la mayor y T2 es la menor, ¿verdad? Entonces aquí T2 es mayor a T1. Entonces, dependiendo de la pregunta, ¿verdad? Ya sea que ocupamos encontrar T2 o necesitamos encontrar T1, o cuánto es el miostático para que empiece a deslizar. Entonces, eso corresponde a lo que es la materia de esta sección, ¿verdad? En realidad no es muy extensa. Vean que se resume a una diapositiva, que al final el mensaje es que yo puedo obtener con la fricción, donde se fija la tensión mayor que inicia el movimiento, para movimiento inminente, se relaciona con la tensión al otro extremo, que tienen que ver con el ángulo de contacto en radianes. Y con eso entonces terminaríamos lo que es la exposición de la materia del capítulo 8.